Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida al segundo módulo. Por las dudas me presento. Soy la doctora Roberta Isa Luciana, miembro de la primera cátedra de farmacología y docente del turno martes. Hoy vamos a estar viendo la clase de antiparasitarios, más específicamente de lo que son los antiprotozoarios. Para recordar un poco cómo se clasifican los protozoos, les puse más que nada los que vamos a estar viendo hoy a lo largo de la clase. Tenemos a los que son del género Apicomplexa, que en general son inmóviles, como Plasmodium y Toxoplasma, a los amigosos, como Entamoeba histolítica, y a los flagelados, como por ejemplo a Trypanosoma, a Leishmania, a Giardia y a Trichomona. Podemos clasificar también a los protozoos según el cuadro clínico que van a dar una vez que causan la infección. Así es que, por ejemplo, tenemos dentro de las amebas a Entamoeba histolítica o a Giardia, dentro de la Giardia lambea, dentro de lo que son las giardias, que más que nada lo que generan son cuadros a nivel del aparato digestivo. Y dentro de tricomonas, tricomona vaginalis, que como ustedes saben, más que nada causa afectación de todo lo que es el aparato genitourinario. Lo bueno es que más allá del cuadro clínico que produzcan todos estos protozoos, el tratamiento va a ser el mismo, con un grupo de fármacos que vamos a estar viendo que se denominan nitrocompuestos. Los nitrocompuestos se dividen en dos, los nitroimidazoles y los nitrofuranos. Ambos son grupos de quimioterápicos de origen sintético, que significa esto que todo, tanto la síntesis como su desarrollo está dada químicamente en un laboratorio. Tiene efecto antibacteriano y antiparasitario, antiprotozoario. Esto significa que son fármacos de amplio espectro. ¿Por qué son fármacos de amplio espectro? Porque afectan a más de un reino. En este caso, no solo al reino de las bacterias, sino también al reino de los parásitos. Tienen una similitud estructural, ambos, o sea, tanto los nitrofuranos como los nitroimidazoles requieren de la reducción de su grupo nitro para ejercer su mecanismo de acción, lo que implica que sean todos ellos prodrogas o profármacos. Esta es la clasificación dentro de los nitroimidazoles, tanto antiparasitarios como antibacterianos. Vamos a tener al metronidazol, que es la droga patrón, ornidazol, tinidazol y secnidazol, y el nitroimidazol antichásico es el benzniazol. Y dentro de los nitrofuranos, los que tienen extracción mixta sobre bacterias y parásitos, tenemos a la furazolidona. Está remarcado los que tienen solo acción sobre bacterias, porque ustedes saben, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos antibióticos propiamente dichos, que son la nitrofurantoína y la nitrofurazona, y el nitrofurano antichásico es el nifurtimox. Vamos a comenzar con la droga patrón, entonces de los nitroimidazoles, que es el metronidazol. El mecanismo de acción, como les dije, o sea, es un profármaco, necesita reducirse. Una vez que se reduce, estos metabolitos activos son los que van a generar el efecto farmacológico, ¿sí? El tema del metronidazol es que su potencial redox, como ven ahí, es de menos 420 minivolts, ¿sí? O sea, es el potencial redox a que el metronidazol se va a reducir. Y el potencial más bajo obtenible en medios aeróbicos es de menos 350 minivolts, motivo por el cual el metronidazol no puede reducirse en presencia de oxígeno y por ende es solo efectivo en casos de anaerobiosis. Una vez que logra reducirse, ¿sí? Lo que hace este compuesto activo es más que nada interactuar con el ADN, ya sea el ADN de bacterias o el ADN de parásitos. Es lo que genera, produce hipercromaticidad, disminución de la viscosidad y del peso molecular, además incrementa el número de hebras simples y, lo más importante, inhibe a la ADNasa, que es una enzima encargada de reparar el daño sobre el ADN. Entonces, como hay una extensa ruptura, un extenso daño sobre el ADN y este daño encima no puede ser reparado, es que el metronidazol es un fármaco bactericida o parasiticida, es decir, causa la muerte de la bacteria o del parásito en cuestión. Espectro. Como les dije, fármaco de amplio espectro. Dentro de las bacterias, ya lo vamos a volver a ver con antibacterianos. No sé si, a ver, en realidad ustedes ya lo deberían saber, pero sí lo vamos a recordar.
solo bacterias anaerobias, pero dentro de las anaerobias tiene acción sobre gérmenes multiresistentes, como pueden ser Bacteroides fragilis y Clostridium difficile. De hecho, es el tratamiento de primera línea para Clostridium difficile. El único microaerófilo, el único germen microaerófilo sobre el que va a actuar el metronidazol, microaerófilo significa que puede crecer en presiones parciales bajas de oxígeno, es el Helicobacter pylori. Por lo tanto, como van a ver también, el metronidazol puede ser útil para el triple esquema para erradicar a esta bacteria. Dentro de los parásitos, de los protozoos que nos competen hoy en día, va a tener acción sobre amebas, como entamoebistolítica, tricomonas, como Tricomona vaginalis, y giardias, como Giardia lamblia. ¿Sí? A mí no me gustan las reglas mnemotécnicas, pero hay una muy simple y muy sencilla para que ustedes puedan recordar el espectro del metronidazol, que es gata. Por eso la gatita que tienen aquí abajo, ¿sí? La G corresponde a giardias, la A a amebas, la T a tricomonas y la A todas las bacterias anaerobias. Farmacocinéticamente, el metronidazol puede ser administrado por vía oral, por vía intravenosa o también por vía tópica a nivel de óvulos vaginales. Tiene una altísima biodisponibilidad, una baja unión a proteínas plasmáticas y se elimina por biotransformación hepática con una vida media de 8 horas. El metronidazol atraviesa fácilmente barreras, de hecho alcanza concentraciones en líquido cefalorraquídeo, también atraviesa barrera placentaria y es excretado por leche materna. Y además de eso va a tener buenas concentraciones en otros líquidos corporales, como pueden ser, por ejemplo, las secreciones vaginales, el líquido seminal, que van a determinar los usos terapéuticos del metronidazol. Efectos adversos. El principal y más frecuente efecto adverso del metronidazol, independientemente de su vía de administración, son las náuseas y los vómitos. También, además, a nivel gastrointestinal puede generar anorexia y diarrea. El metronidazol además puede causar reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones pueden ser leves, desde un rash, un eritema, ¿sí? Hasta ya una reacción anafiláctica, digamos, grave. Dentro de lo que es el sistema nervioso puede causar neuropatías periféricas o a nivel central puede causar cuadros leves, como por ejemplo mareos, vértigos, o síntomas ya severos, como encefalopatías, convulsiones, incoordinación y ataxia. Más raramente, de hecho esto solo se evidencia en tratamientos crónicos, el metronidazol puede afectar a la médula ósea generando neutropenia, leucopenia y o agranulocitosis, ¿sí? Estos efectos obviamente van a ser no frecuentes, pero sí graves, y lo bueno que tienen es que revierten una vez que se suspende la administración del metronidazol. Los efectos adversos de la droga patrón van a ver que son exactamente después los mismos que vamos a ir repitiendo con todos los nitrocompuestos. En general estos fármacos afectan todo lo que es el aparato digestivo, la piel, todo lo que es el sistema nervioso central periférico y también, más raramente, puede llegar a tener afectación sobre la médula ósea. ¿Con quién va a interaccionar el metronidazol? La principal interacción que tiene, que de hecho contraindica su coadministración, es con el alcohol. ¿Por qué? Porque inhibe la enzima que metaboliza el alcohol. Esto genera que se acumule un metabolito intermedio que genera el llamado efecto disulfiram, ¿sí? O disulfirámico. Esto obviamente tenía manifestaciones desagradables para el paciente, como la cefalea, el rash en cara y cuello, las palpitaciones, esta sensación de ansiedad, que obviamente no, como les digo, no van a ser agradables. O sea que siempre que se esté administrando el metronidazol, no importa por qué vía, el alcohol va a quedar contraindicado. Más allá, chicos, de que nunca deberíamos, como médicos, indicar el alcohol o no tratar de que justamente los pacientes tengan un consumo o un abuso de esta sustancia. Luego es simplemente esto para recordarles que el metronidazol se metaboliza a nivel hepático, entonces que con inductores enzimáticos, como por ejemplo el fenobarbital, van a disminuir las concentraciones plasmáticas del metronidazol, pudiendo llevar esto a su ineficacia, o con inhibidores enzimáticos como la cimetilina, van a aumentar las concentraciones plasmáticas del metronidazol, y esto puede generar un aumento en la toxicidad en los efectos adversos que vimos. ¿Cuál es la interacción que tienen con los anticoagulantes orales?
El metronidazol, al tener acción sobre bacterias anaerobias, va a barrer la flora intestinal y entonces puede que esto aumente la concentración de los anticoagulantes orales y que por ende estos generen, por empezar, que el paciente quede fuera de rango y después que aparezcan algún efecto adverso como sangrados. Contraindicaciones. La principal contraindicación de cualquier fármaco es la hipersensibilidad, ya sea en este caso al metronidazol o a otros nitroimidazoles pertenecientes al grupo, y el primer trimestre del embarazo. El metronidazol es un fármaco que en ratas demostró efecto carcinogénico y en cultivos celulares de bacterias y hongos demostró efecto mutagénico. Por ende, durante el primer trimestre, en periodo de organogénesis, el metronidazol va a estar contraindicado. Luego, en segundo y tercer trimestre, como cualquier otro fármaco, su uso va a estar determinado por el costo riesgo-beneficio. Hay que ver qué patología tiene esa mujer y por qué se estaría indicando el metronidazol. Pero durante el primer trimestre, contraindicado de manera absoluta. Y después vamos a tener que prestar atención, estar atentos, utilizarlo con precaución en pacientes que tengan enfermedades severas activas o crónicas del sistema nervioso central o periférico, por ejemplo, un paciente que sea epiléptico, un paciente que ya de por sí tenga diabetes y tenga una neuropatía periférica, porque el metronidazol puede llegar a agravar estas patologías a nivel neurológico. Indicaciones. Les recuerdo que en farmacología a ustedes no se les pide indicaciones, simplemente en este módulo creo que son muy útiles porque a ustedes les permiten recordar el espectro, sí lo tienen que saber, de los fármacos. En este caso, las que ven en gris, les digo que son las que vamos a recordar en su momento cuando veamos al metronidazol como antibacteriano, ¿sí? Infecciones por bacterias anaerobias, cualquier sea su localización, digamos, infecciones por bacterias anaerobias a nivel del sistema nervioso central, del aparato digestivo, a nivel ginecológico, pulmonar. Como les dije, el metronidazol es el fármaco de primera línea para el tratamiento de la diarrea por Clostridium difficile. También les dije que se puede utilizar en el triple esquema para la erradicación del Helicobacter pylori, y no solo se puede utilizar como tratamiento, sino también como profilaxis, cuando en pacientes que van a ser sometidos a cirugías colorectales electivas, se puede indicar el metronidazol para impedir la incidencia de infecciones postoperatorias, ¿sí? Electivas, ¿qué significa? Que son cirugías programadas, no una cirugía de urgencia. Y yendo a lo de la clase, a los protosos, entonces, ¿para qué se pueden utilizar? Recordando la regla mnemotécnica del espectro, para tricomona vaginalis, sea vía oral en monodosis, o sea, una única vez, pero lo importante es que tienen que recordar que también hay que hacer tratamiento de la pareja sexual, porque si no, si ustedes tratan solo a un individuo, la pareja continúa siendo como un reservorio y entonces hay reinfecciones constantemente, o sea que siempre se ofrece tratamiento a la pareja sexual de la persona a la que se le diagnostica tricomona. Amebiasis, sea esta hepática, o sea también intestinal, y giardasis. Si no tienen que saber indicaciones, mucho menos deben saber dosis o duración del tratamiento, pero lo que les puse acá es para que vean que ninguno de los tratamientos con el metronidazol exceden los 10 días, ¿sí? Por eso les dije que en general, en la práctica, es raro ver las afectaciones sobre el sistema hematológico, ¿sí? Sobre la médula ósea, que se dan en tratamientos más prolongados que no serían en este caso. Además del metronidazol, acá en Argentina tenemos otros nitroimidazoles, como por ejemplo el ornidazol, que viene para ser administrado por vía endovenosa, el tinidazol, que puede ser administrado por vía oral, o también en óvulos vaginales, y el secnidazol, que por ahora solo está disponible en óvulos vaginales. La diferencia de cualquiera de estos otros nitroimidazoles con el metronidazol son farmacocinéticas. Y más que nada están relacionadas con la vida media. Todos estos fármacos tienen una vida media cercana a las 12 horas, así que la dosificación diaria obviamente es menor, en menor cantidad de comprimidos comparando con el metronidazol. Y después, o sea, es exactamente lo mismo mecanismo de acción, mismos efectos adversos, mismas contraindicaciones. Lo que tiene, o sea, la ventaja que tiene el ornidazol
es que tiene menor incidencia de vómitos cuando se lo utiliza por vía endovenosa, como le digo, es la única vía de administración que tiene. Y esto es muy bueno porque, si se acuerdan, yo les dije que el principal efecto adverso, el más frecuente del metronidazol, más allá de la administración, sea oral o intravenosa, son los vómitos. Así que esto se podría reducir si en su lugar administramos ornidazol. Vamos a pasar a los nitrofuranos. Acuérdense que estos tienen una similitud estructural, o sea, también requieren de la reducción del grupo nitro para ejercer su mecanismo de acción. El tema es que ellos tienen un potencial redox menos negativo, por lo que sí pueden ser útiles en caso de aerobiosis, o sea, van a ser útiles para bacterias aerobias. Vamos a dejar, aparte, como les dije para más adelante, la nitrofurantoína y la nitrofurazona, que solo se usan como antibacterianos, y ahora vamos a ver la furazolidona. ¿Por qué vamos a ver la furazolidona? Porque la furazolidona es principalmente giardicida y además también bactericida. Dentro de las bacterias, abarca a las bacterias más que nada intestinales, siendo esta Escherichia coli, por ejemplo, Proteus, Shigella, Salmonella y Vibrio cholerae. La particularidad que tiene la furazolidona es que una vez que se absorbe, inhibe a la monoaminoxidasa. Por ende, esto va a ser un gran problema porque vamos a tener que tener mucho cuidado, vamos a tener que suprimir los alimentos ricos en tiramina, y además vamos a tener que tener la precaución de que estos pacientes no estén consumiendo otros fármacos, como por ejemplo los IMAO, que son inhibidores de la monoaminoxidasa, son psicofármacos que ya hoy en día no se usan mucho, pero bueno, hay que estar atentos a esto o a otros fármacos que también, como ella, puedan llegar a inhibir a la monoaminoxidasa. ¿Cuáles son los efectos adversos de la furazolidona? Nuevamente, más que nada, náuseas, vómitos, también cefalea. Pueden producirse con el alcohol el efecto disulfirámico, crisis hemolíticas, hipertensión severa. Esto sería en el contexto del famoso síndrome del queso, que ustedes saben que es un síndrome catastrófico que se produce por esta inhibición de las monoaminoxidasas y sobre todo el consumo de alimentos ricos en tiramina. Después también puede provocar hipoglucemia, urticaria, fiebre o artralgias. La realidad es que hoy en día ya casi no usamos la furazolidona. Podía ser usada para estas diarreas del viajero, ya sea estas causadas por bacterias o por giardia, pero hoy en día la hemos reemplazado por fármacos mucho más seguros. Por ejemplo, para una diarrea del viajero causada por giardia podemos usar el tinidazol que vimos hace un rato, que es mucho más seguro que la furazolidona. ¿Sí? La furazolidona, no solo por los efectos adversos, sino por la gran cantidad de interacciones que tiene, hace que sea un fármaco con un manejo complicado. Y otra cosa que complicaba aún más el tratamiento con la furazolidona era que la administración era cada 6 horas, ¿sí? O sea que había que tomar 4 comprimidos diarios, esto teniendo cuidado, como siempre, de que no se consumieran trozimao, de suprimir todos los alimentos ricos en tiramina. Bueno, era realmente muy complicado, y tenemos fármacos que tienen acción sobre giardia o sobre bacterias, sobre estas bacterias que causan las diarreas del viajero, y que no tienen gran cantidad de efectos adversos como ella, así que hoy en día ha sido desplazada. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Chagas, ya que 2 de los nitrocompuestos que vimos son antichagásicos. Como ustedes saben, es producida por el Trypanosoma cruzi, es una enfermedad tropical desatendida, una zoonosis, porque en general la vía de transmisión es por el vector, por la vinchuca. Es una enfermedad de la pobreza, de poco interés político-sanitario, eso explica que no haya desarrollo en la investigación, por ejemplo, en nuevos fármacos o en vacunas. Más que nada está asociada a medios rurales y es endémica en 21 países de las Américas. La forma clásica, por eso les dije que era una zoonosis de transmisión, es la transmisión vectorial, que esto incluye una triada dada por el agente, que es el Trypanosoma cruzi, el huésped, que sería el hombre, o también incluso a veces algunos animales domésticos, y el vector, que es la vinchuca que tienen acá abajo. La vinchuca habita más que nada zonas peridomiciliarias, ¿sí? Esto pueden ser depósitos, corrales, gallineros, estas zonas precarias, ¿sí? Cercanas al domicilio. ¿Por qué? Porque en general le gusta crecer en los techos de adobe o techos de paja, así que es por eso que más que nada la vamos a encontrar aquí. Hoy en día contamos con otras formas
de contagio, además de la vectorial, como pueden ser la vía transplacentaria, la principal causa de lo que es el Chagas congénito, vía transfusional, a través del trasplante de órganos, accidentes de laboratorio, con gente que está manipulando las vinchucas, y la vía alimentaria por alimentos, ¿sí? O también bebidas que estén contaminadas con el parásito, o sea, con la vinchuca, con el vector. Esta vía está descrita desde el año 2005. Como verán, para todas las vías que les nombré tenemos algo para hacer. Por ejemplo, en la transmisión vectorial, que es la más importante, ¿qué podemos hacer? Controlar el vector, como mediante fumigaciones o mismo el control de estas viviendas precarias. No les digo directamente que, por ejemplo, tienen que ser todas las construcciones peridomiciliarias de cemento, o sea, de material para evitar que se aloje la vinchuca. En Brasil, yo siempre les digo que dieron una estrategia muy buena, descubrieron que la vinchuca no se acerca a estos corrales gallineros que estén pintados de colores fluo, por ejemplo, naranja, amarillo fluo, porque es repelida. Así que no hace falta construir un nuevo gallinero, sino simplemente quizás darle una mano de pintura. A nivel de lo que es la transmisión congénita, obviamente todo lo que es el cribado de las mujeres embarazadas, el seguimiento luego de sus recién nacidos, lo mismo el cribado en gente que va a ir a donar sangre o que va a recibir, o que va a ser donante de órganos, y en lo que es la transmisión oral, alimentaria, siempre la correcta higiene de los alimentos y la correcta higiene de las personas que van a manipular estos alimentos. En Argentina se calcula que 1,5 millones de personas tiene Chagas, o sea, un 4% de la población. Esto lo constituye uno de los primeros problemas de salud pública, y se estima que cada año nacen 1.300 niños infectados mediante la transmisión congénita, pero 9 de estos 10 niños en fase aguda y 7 de 10 en fase crónica se curan, ¿sí? Por eso es muy importante el tratamiento que vamos a ver. Esto es para que recuerden cómo es el ciclo, ¿sí? Que cuando la vinchuca pica, además de picar, defeca, y en las heces es donde están estos tripomastiotes. Estos tripomastiotes se diseminan por el torrente sanguíneo, y dentro de lo que son las células se dividen y multiplican en amastigote, que es otra forma. Estos amastigotes van a abandonar en algún momento, ¿sí? La célula, generando nuevamente lo que es aparición de tripomastigotes en sangre. Esto genera como un ciclo dentro de la persona, pero si en ese momento la persona es picada nuevamente por la vinchuca vuelve a llevarse estos tripomastigotes. Dentro de lo que es el aparato digestivo de la vinchuca, se diferencian a epimastigoti, que es una forma que no está presente en lo que es el ser humano. Bien, el tratamiento etiológico de Chagas tiene varios objetivos. El primordial sería curar lo que es la infección, pero si no, aunque sea prevenir las lesiones viscerales y sobre todo disminuir la posibilidad de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, la transmisión transplacentaria, la transfusional del parásito. ¿A quiénes está indicado, en qué personas está indicado el tratamiento etiológico? A todos los pacientes que cursen la fase aguda, aunque ustedes saben que esto es muy difícil porque es muy raro diagnosticar Chagas en la etapa aguda, porque muchas veces no tiene muchos síntomas, o sea que no somos capaces de poder hacerlo. En pacientes menores de 15 años, independientemente de la enfermedad que estén cursándose aguda o crónica. En reactivaciones en pacientes inmunodeficientes, como por ejemplo en pacientes HIV positivos, receptores de trasplante, y en los accidentes de laboratorio o quirúrgicos. Como dice ahí, en el caso de los pacientes adultos con Chagas crónico, vamos a evaluar el tratamiento. ¿Y por qué hice esto? Fíjense, si ustedes indican el tratamiento antichagásico en la fase aguda, las tasas de curación, o sea, de negativización serológica, llegan al 100%. Si ustedes lo indican en niños de hasta 12 años de edad, ya sea, como les dije, fase aguda o crónica, las tasas de negativización llegan hasta el 70%. Pero si ustedes ofrecen el tratamiento en adultos con formas ya crónicas, la tasa de curación no sobrepasa el 30%. Es por esto que no vamos a tratar a los adultos en forma crónica, que presentan la enfermedad en forma crónica. Por esto y porque
enzima tienen una mala tolerancia en general al tratamiento antichagásico, cosa que no sucede con los niños que en general presentan una buena tolerancia al tratamiento. Bien, ¿cuáles son entonces los dos fármacos que tenemos para tratar el Chagas? Por un lado el benznidazol, que es un nitroimidazol, es tripanocida y genotóxico. Su blanco de acción es el quinetoplasto, que es justamente el ADN extranuclear. Lo que tiene en particular el Trypanosoma cruzi es que es muy sensible al estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque carece de una enzima que es la catalasa peroxidasa, que sería la encargada de reparar el daño oxidativo. Entonces, al no tenerla, es muy susceptible al daño por radicales libres del oxígeno. Se administra por vía oral el benznidazol, tiene una buena biodisponibilidad, fíjense que se metaboliza en el hígado, se excreta por vía renal con una vida media de 12 horas. El benznidazol, les recuerdo, no tienen que saber dosis, pero esto se los puse para que vean que las dosis van a diferir si hablamos de adultos adolescentes o si hablamos de población pediátrica, ¿sí? De niños. Más allá de que la dosis de esfera para ambos son 2 tomas diarias, siempre después de las comidas, para evitar el principal efecto adverso, que es justamente la intolerancia gastrointestinal. Durante 60 días. O sea, se supone que el tratamiento de Chagas no debe exceder los 60 días, pero fíjense que ya ahora vamos a estar hablando de administración de nitrocompuesto ya en forma más crónica, ¿sí? 60 días, 2 meses ya vamos a tener quizás chances de que aparezcan efectos adversos. Yo les dije que con el metronidazol no iban a aparecer porque los tratamientos son más cortos. Presentaciones. El benznidazol pueden ir 100 miligramos, 50 miligramos, 12,5 miligramos. 12,5 miligramos es dosis pediátrica de benznidazol. Esta fue aprobada por la ANMAT, ¿sí? Por la Administración Nacional de Medicamentos, recién en el 2018. Y antes de eso, paso a mostrarle lo que teníamos que hacer para tratar a los niños, que encima, como les dije, son uno de los que tienen indicado el tratamiento etiológico, ¿sí? 100 miligramos teníamos que partir la pastilla en 1/8, ahí teníamos los 12,5 miligramos. Esto nunca está recomendado porque en fármacos que de por sí no vienen ya fraccionados, no sabemos si la dosis que tienen, la cantidad de miligramos está distribuida pareja en todo el comprimido. ¿Sí? Puede ser que no. O sea que esto por empezar no se debería hacer y es una aberración. Y además de eso, como eran pediátricos y no podían tragar, una vez que se partía el pedacito, tenía que ser disuelto en agua y ahí administrado a los niños, ¿sí? Como les digo, estuvimos años haciendo esto y recién en el 2018 se pudo aprobar el benznidazol con la dosificación y además la suspensión, sí, o el jarabe, que es la manera de administración correcta para los pacientes pediátricos. ¿Qué efectos adversos puede presentar el benznidazol? A nivel de lo que son de lo que es la piel, más que nada puede dar erupciones cutáneas, ¿sí? Esto se ve más que nada en tratamientos crónicos, y el tema es que estas erupciones pueden ir desde un rash hasta farmacodermias graves. ¿Qué son farmacodermias graves? Por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidermotóxica. Estas dos farmacodermias son patologías graves que tienen una alta mortalidad y los pacientes se tratan como si fueran grandes quemados, ¿sí? Como si hubieran sufrido grandes quemaduras en su cuerpo. Es por eso también que aumenta la mortalidad de estas farmacodermias. A nivel digestivo, como siempre, náuseas, vómitos, lo que tienen es que estos trastornos en general suelen desaparecer a los pocos días. A nivel hematológico, acá tenemos lo que les decía, afectación de médula ósea en un tratamiento prolongado, sobre todo leucopenia, ¿sí? Más raramente trombocitopenia. Hay que estar atento a los niveles de los leucocitos, porque si llegan a bajar mucho, aunque sea temporalmente hasta que se normalicen los valores, vamos a tener que suspender al benznidazol, ¿sí? O sea que es un efecto que no es raro, que puede llegar a ser grave y que puede llegar a ser un criterio de suspensión. A nivel del sistema nervioso, desde la neuritis periférica como también a nivel central, cefalea o vértigo. El benznidazol va a estar contraindicado en pacientes que tengan enfermedad neurológica, ¿sí? Por lo que habíamos visto previamente con el metronidazol, enfermedad hepática o enfermedad renal severa, ¿sí? Se metaboliza en el hígado, se excreta
por vía renal, así que si están afectados estos órganos severamente, el benznidazol va a estar contraindicado. Y también va a estar contraindicado en lo que es embarazo y lactancia. El benznidazol, al igual que el metronidazol, tiene un potencial mutagénico y carcinogénico. Por lo tanto, por más que una embarazada genere una seroconversión y positivice durante el embarazo, lo que vamos a tener que hacer es esperar que dé a luz, y una vez que dé a luz, sí vamos a ofrecerle tratamiento, o vamos a ver si le ofrecemos tratamiento etiológico a ella y al bebé, porque hay que ver si el recién nacido finalmente resulta infectado o no, ¿sí? Pero nunca una mujer embarazada que esté cursando Chagas tiene que ser tratada. Costo, riesgo, beneficio, se puede esperar a que dé a luz. Vamos al nifurtimox, que es el nitrofurano, también es tripanocida, o sea, también genera la muerte del parásito. Por lo mismo, una vez que se reduce, genera especies reactivas del oxígeno, y estas especies reactivas del oxígeno van a interaccionar con distintos componentes celulares, dando lugar a peroxidación de lípidos y alteración de las membranas celulares, inactivación de enzimas y obviamente a todo lo que sea degradación y mutagénesis del ADN. También se administra por vía oral, igual, metabolización hepática y excreción renal, con una vía media más corta. Esto hace que también haya una dosis en adultos y adolescentes, una dosis pediátrica, y que la cantidad de comprimidos diarios del nifurtimox, como tiene una vía media más corta, sea de 3 tomas diarias, siempre después de las comidas para evitar la intolerancia, durante 60 días. Y acá con el nifurtimox pasa lo mismo, teníamos presentaciones solo de 120 miligramos, y recién, esto es peor, en el 2020, la ANMAT aprobó la dosificación de 30 miligramos, luego de un ensayo que se hizo acá, no solo acá, pero un ensayo donde participó Argentina, para probar esta dosis pediátrica, ¿sí? Pues si no era lo mismo que con el benznidazol lo que había que hacer. Así que por lo menos ahora sabemos que tenemos dosis y presentaciones pediátricas de los dos antichagásicos. Efectos adversos, lo mismo. Hipersensibilidad, en este caso también puede ir desde afectaciones en la piel como dermatitis, como también pueden observarse infiltrados pulmonares, puede haber reacciones alérgicas graves como anafilaxia, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, epigastralgia, y acá vamos a agregar una que en realidad yo ya se la había dicho como efecto adverso, la anorexia, pero que con el nifurtimox va a ser mucho más marcada esta anorexia. De hecho, puede llevar a una pérdida de peso severa y puede llevar a que el tratamiento sea interrumpido momentáneamente, ¿sí? O sea que al igual que pasaba con la leucopenia con el benznidazol, en este caso lo que vamos a tener que estar atentos es al peso del paciente, ¿sí? A las ganas de comer que tenga, y si vemos que está bajando mucho el peso, aunque sea temporalmente, vamos a tener que suspender al nifurtimox. Puede causar trastornos a nivel muscular, como artralgias, mialgias, y a nivel del sistema nervioso es más raro que el nifurtimox pueda generar neuropatías periféricas o también alguna afectación a nivel central. Contraindicaciones, como es más raro que genere algo a nivel del sistema nervioso central, como les digo, acá vamos a tener la insuficiencia hepática o renal severas, y como siempre, embarazo y lactancia, ¿sí? Ningún antichagásico puede ser administrado a una mujer embarazada. El tratamiento etiológico contra Chagas tiene que estar estrictamente supervisado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de detectar rápido si aparece alguna reacción adversa y actuar a tiempo. ¿Qué vamos a hacer antes de iniciar el tratamiento? A los 20 días y luego de finalizado, solicitar hemograma, función hepática y función renal, ¿sí? Esto siempre tiene que estar, como les digo, antes, durante y después del tratamiento. En mujeres en edad fértil se evalúa la posibilidad de embarazo. Si no está embarazada, se le va a indicar a esta paciente doble método anticonceptivo. ¿Qué es doble método? Preservativo, método de barrera, asociado a algún método hormonal, como pueden ser los anticonceptivos orales, a DIU, a lo que a ella más le guste, pero tiene que ser doble método. Ninguna paciente que esté consumiendo benznidazol o nifurtimox puede quedar embarazada, como les dije, son fármacos mutagénicos. Y a los pacientes, previo al inicio del tratamiento, se les dan pautas de alarma, y sobre todo se les dice que si llegan a manifestar reacciones a nivel de la piel, a nivel de la mucosa y fiebre, esto puede ser una farmacodermia, como el Steven Johnson,
o el NET, y que por ende tienen que consultar rápidamente si se tienen que acercar a un centro de salud. Bien, vamos a hablar del paludismo. El paludismo directamente es endémico en los 5 continentes. Se calcula de hecho que cada año aparecen de 300 a 500 millones de casos de la enfermedad y es la más importante de todas las parasitosis transmisibles. La buena noticia es que en el 2019 Argentina está considerado un país libre de paludismo o de malaria, ¿sí? O sea, eso significa que acá no hay más casos autóctonos, sí que pueden ser traídos luego de que gente que viaje a zonas endémicas, ¿sí? Y lo traigan. Y obviamente sí, lo que tenemos que ofrecer acá es a aquellos sujetos que van a viajar a zonas endémicas, es la profilaxis, ¿sí? Pero ya no hay más del 2019 casos autóctonos de malaria. Bueno, ustedes saben que en este caso el vector es un mosquito, anófeles, no es la única vía de transmisión la vectorial, también vamos a tener la transmisión congénita, a través de también puede haber contagio por transfusiones de sangre o empleo de agujas, jeringas contaminadas en caso de adictos endovenosos, ¿sí? Esto es para recordar, hay en realidad 2 ciclos como bien definidos, el ciclo sexual que siempre se da dentro de lo que es el mosquito anófeles y el ciclo asexual que se da en lo que es el hombre, ¿sí? Este ciclo asexual comprende 2 fases en el ser humano. La fase hepática, que es obviamente extra o exoeritrocitaria, y la fase hemática, que es la propiamente eritrocitaria. Es importante aclarar que solo las formas intraeritrocitarias son las responsables de la enfermedad. O sea, las manifestaciones clínicas del paludismo están dadas por las formas intraeritrocitarias del plasmodium. Y otra cosa muy importante aclarar, que además de esta fase hepática primaria, tanto Plasmodium vivax como Plasmodium ovale tienen una fase hepática secundaria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pueden generar una forma particular, que se denominan hipnozoitos. Estos hipnozoitos quedan latentes en el hígado y pueden volver a liberarse a circulación sanguínea generando recaídas, ¿sí? O sea que si se sospecha de infección por vivax ovale, tenemos que hacer algo para tratar, para eliminar a estos hipnozoitos, porque si no el paciente va a tener a lo largo de su vida recaídas. Otra cosa importante es aclarar que la infección por paludismo no puede ser prevenida. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún fármaco que sea capaz de actuar contra los esporozoitos. O sea, lo que inocula el mosquito cuando nos pica, lo que tienen sus glándulas salivares son esporozoitos. Y ningún fármaco de los antipalúdicos es capaz de matar a estos esporozoitos. Por ende, infección vamos a tener. Lo que sí podemos hacer con todos los antipalúdicos que tenemos es evitar la sintomatología, ¿sí? Es lograr el tratamiento para evitar la aparición de la enfermedad. Pero con la infección no podemos hacer nada. Y recuerden que las manifestaciones clínicas están por las formas eritrocitarias. Otra cosa importante es que ningún antipalúdico solo es eficaz al mismo tiempo contra la fase hepática y contra la fase eritrocitaria. ¿Qué significa esto? Que en general para hacer un tratamiento contra el paludismo vamos a tener que hacer combinaciones entre los distintos antipalúdicos, ¿sí? Con un solo antipalúdico no podemos tratar a ningún paciente. Estas son todas las clases de fármacos que tenemos para tratar el paludismo, los de clase 1, que más que nada, como ven acá, actúan sobre lo que es la etapa asexual intraeritrocitaria, los de clase 2, que tienen cierta acción sobre la etapa también hepática primaria y no solo sobre la eritrocitaria, y clase 3, la primaquina, que es la única que va a tener acción sobre la fase hepática tardía, o sea, es la única que va a generar la muerte de los hipnozoitos, ¿sí? Estos hipnozoitos que generaban vivax y ovale que podían causar recaídas de la enfermedad. Y como les dije, fíjense, ninguno tiene acción sobre los esporozoitos, por ende ninguno previene la infección por el plasmodium. Bien, clase 1. Ya les había como adelantado los de clase 1 para la etapa hemática, ¿sí? O eritrocitaria. Tenemos
a los derivados de la quinolina, como la cloroquina, mefloquina y quinina, que junto con la artemisina y sus derivados, lo que van a hacer, o sea, el efecto antipalúdico lo tienen por interactuar con el grupo hemo. Luego tenemos a la pirimetamina con la sulfadoxina, que ahora vamos a ver qué hacen, y a las tetraciclinas, que como son antibióticos, ustedes ya la van a ver en las clases subsiguientes, y les vamos a recordar que justamente pueden utilizarse para el tratamiento de la malaria. La cloroquina, como dice acá, además de ser un fármaco que tiene acción antipalúdica, también tiene acción antiamibiásica y antirreumática, pudiendo ser utilizada en la artritis reumatoidea o en el lupus eritematoso sistémico. Es un fármaco bien tolerado, seguro y barato. Más que nada, tiene acción sobre, como les dije, fase eritrocitaria, pero de Plasmodium falciparum. Lo que hace es interferir con la producción de la hemozoína. O sea, el grupo hemo se inactiva convirtiéndose en hemozoína. Lo que hace la cloroquina es impedir que este grupo hemo se convierta en hemozoína, se concentra dentro de las vacuolas ácidas y no permite la inactivación, y esto genera un producto altamente reactivo, ¿sí? Este hemo se vuelve altamente reactivo y va a generar daño oxidativo, ya sea en las membranas celulares como también en el ADN. La cloroquina es un fármaco que, si ustedes lo utilizan como antirreumático, van a ver que está más que contraindicado en el embarazo. En la única patología en la que ustedes pueden utilizar la cloroquina en una paciente embarazada es en el paludismo. ¿Por qué? Porque se sabe que las embarazadas pueden presentar formas graves del paludismo que de hecho terminen con su muerte y obviamente con la muerte del feto, ¿sí? Así que la cloroquina durante el embarazo, si una paciente que presenta paludismo puede utilizarse. Van a ver que en todas las otras indicaciones que tiene la cloroquina, su uso está contraindicado en el embarazo. ¿Qué efectos adversos tiene la cloroquina? Más que nada trastornos a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, epigastralgia. Prurito, ¿por qué está subrayado el prurito? Si bien es solo eso, es picazón, está descrito que este prurito puede llegar a ser tan intolerante que los pacientes pueden llegar a abandonar el tratamiento. Así que para evitar esto, ustedes lo tienen que avisar, tienen que decirles que en algún momento sí, esto se va a pasar, pero que de ninguna manera suspenda el tratamiento. Además, en tratamientos cortos, en general el tratamiento del paludismo son tratamientos cortos, pueden generar cefaleas o visión borrosa. Y en uso prolongado, que esto ya es más cuando se la usa como fármaco antirreumático, puede ocasionar retinopatías. O sea que vamos a tener que estar siempre atentos y hecho avisar al paciente que si presenta alguna alteración a nivel visual, consulte. La cloroquina es una opción siempre que no exista resistencia. Esto es cada vez más difícil porque en países, obviamente endémicos, con mucha cantidad de casos, ya hay una alta prevalencia de resistencia primaria a la cloroquina. Pero bueno, siempre que no exista, esta puede ser una opción, como les dije, barata y segura. La quinina, que ustedes ya les tiene que sonar este nombre, es un esteroisómero de la quinidina, ¿sí? Que ya vieron en antiarrítmicos, también es un esquizonticida, o sea, actúa sobre la fase eritrocitaria de los 4 tipos de parásitos, de Plasmodium vivax, ovale, malariae y falciparum. Además de ser antipalúdica, tiene efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Hace lo mismo que la cloroquina, ¿sí? Impide que el hemo se inactive transformándose en hemozoína, y es útil para tratar el paludismo cuando hay polifármaco resistencia. La quinina puede administrarse por vía oral o por vía parenteral, intravenosa o intramuscular, no en nuestro país, por eso lo puse en gris, porque acá en Argentina no se comercializa de esta manera. ¿Qué efectos adversos va a tener? Muy parecidos a los que ustedes ya vieron. No hace falta que yo explique lo que es el sinconismo, van a tener toxicidad miocárdica porque obviamente prolongan el QT. Luego la inyección endovenosa, al igual que la quinina produce vasodilatación, por ende puede generar un cuadro de hipotensión. Además puede generar hemólisis en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hipoglucemia y reacciones de hipersensibilidad. Acá en Argentina la quinina no es muy utilizada. Si en otros países, en cuadros graves y hecho por vía endovenosa, puede llegar a ser utilizada. Vamos a la mefloquina. Esta sí es muy utilizada acá en Argentina. También para casos de infecciones por falciparum
cuando sean estos resistentes a la cloroquina. Tiene un mecanismo de acción exactamente igual que el de la cloroquina, o sea, impide la síntesis de mozoína. ¿Por qué puse viaje a zonas endémicas? Porque es uno de los fármacos que más utilizamos nosotros cuando nos vienen a consultar, que van a viajar a zonas de alta prevalencia, ¿sí? Lo que en general se indica es la mefloquina, y si no, lo otro que podemos llegar a indicar acá en Argentina es la doxiciclina, que es esta tetraciclina de la que le hablé, que es antibiótica. En general, la mefloquina o la doxiciclina se indican una semana antes del viaje, durante todo el viaje, no importa cuánto dure este, y 4 semanas después de que retornaron a la Argentina. La mefloquina se administra por vía oral solamente y recomendada administrarla por la noche. ¿Por qué? La mefloquina tiene como efectos adversos más que nada a nivel gastrointestinal, ¿sí? Pero tiene unos efectos adversos muy característicos a nivel neuropsiquiátrico. Estos pueden incluir desde vértigo y coordinación hasta alucinaciones, psicosis, incluso ansiedad, sueños vívidos, ¿sí? Entonces, para evitar que aparezca todo esto, quizás a las 2 de la tarde y sea traumático para el que la está tomando, es que decimos que la tomen por la noche, así quizás si aparece algún sueño vívido, esto se asocia justamente a un sueño, a una pesadilla, y no pasa a mayores. Bien, artemisina y derivados, acá tampoco en Argentina tenemos disponibilidad de ellos, son profármacos, ¿sí? Una vez que son activados y generan radicales libres que van a dañar tanto a las membranas celulares como también al ADN. También alquilan al hemo e impiden su conversión a hemozoína. Son los antipalúdicos que actúan con mayor rapidez. Y es por esto que no se recomienda su uso en zonas donde todavía no haya farmacoresistencia. Tienen varias vías de administración, la artemisina vía oral, pero derivados como la hidroartemisina intravenoso, intramuscular, o sea, parenteral, y el artemether y el artesunate, también incluso por vía tópica a través de la vía rectal, ¿sí? Por supositorios. ¿Qué efectos adversos tienen la artemisina y sus derivados? Que prolongan el QT, pueden generar también anorexia, mareos, artralgias, mialgias, y muy importante que en animales de laboratorio se vio neurotoxicidad vestibular, ¿sí? O sea que habría que estar atento durante el tratamiento con estos fármacos a que no aparezca ningún efecto adverso a nivel auditivo. Como les digo, no están disponibles acá en Argentina, y lo que tienen es que tampoco estos serían de elección para pacientes embarazadas cursando paludismo, al menos durante el primer trimestre de embarazo, después segundo y tercer trimestre, como siempre, costo riesgo-beneficio. Bien, pirimetamina y sulfadoxina. Estos son dos fármacos separados, ¿sí? La primera, o sea, la pirimetamina, es un antifólico, la sulfadoxina es una sulfonamida de corta duración. Juntas, lo que generan es justamente una disminución del tetrahidrofolato, ¿sí? O sea, por eso son fármacos ambos inhibidores de la síntesis de folatos. Nada más que inhiben a distintas enzimas, una inhibe a la dihidropteroisintetasa y la otra inhibe a la dihidrofolato reductasa, y por ende generan un sinergismo, ¿sí? De potenciación, que como les digo, termina generando que no se produzcan cantidades importantes de ácido tetraidrofólico, y por ende el ácido tetraidrofólico es un componente, un cofactor importantísimo para la síntesis de bases para el ADN, o sea que el daño en el parásito se produciría por esto. Siempre que nosotros usemos la pirimetamina, que es un antifólico, la vamos a tener que asociar con ácido folínico. ¿Para qué? Para evitar la mielotoxicidad que va a generar. O sea, al disminuir las concentraciones de ácido fólico, lo que podemos ver es todo tipo de anemias o incluso afectación de otras series de la médula ósea. Por ende le damos el ácido folínico, que es un folato ya reducido, que no necesita pasar por el metabolismo de ninguna de estas enzimas, que impide la aparición del principal efecto adverso, que es la mielotoxicidad. Obviamente, si impiden la síntesis de ácidos fólicos, ninguno de estos, o sea, esta combinación de fármacos no va a poder ser administrada en pacientes embarazadas. Bien, vamos a la clase 2. La clase 2, como le dije, no es solo útil para las etapas eritrocitarias, sino también para la etapa primaria hepática, sobre todo de Plasmodium falciparum.
Tenemos a la tobacuona con el progranilo, ambos vienen en una combinación fija, ¿sí? Son profármacos que lo que hacen es alterar la función mitocondrial, inhiben a la timidinquinasa. Estos fármacos tampoco están disponibles acá en Argentina, se administran solo por vía oral y por ende los efectos adversos en general están relacionados con esta vía de administración y son más que nada a nivel del aparato digestivo. Bien, clase 3, les dije que la única que tenía acción sobre los sinusoídos, o sea, sobre esta fase hepática secundaria, era la primaquina. La primaquina es una aminoquinolina y es la única que causa la cura radical. ¿Sí? Al eliminar a los hipnozoitos de justamente el hepatocito, es la única que genera la cura radical. También el mecanismo de acción es muy parecido a las otras quinolinas, o sea, genera especies reactivas del oxígeno que terminan dañando el ADN. Viene para ser administrada por vía oral solamente. Efectos adversos, vamos a tener gastrointestinales, puede generar arritmias, pero lo más importante de la primaquina es que afecta mucho la médula ósea, pudiendo generar anemia, metahemoglobinemia, leucopenia, agranulocitosis o anemia hemolítica aguda en pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es por estos efectos a nivel de la médula ósea que la primaquina nunca va a utilizarse en pacientes embarazadas, nunca, o sea, contraindicación absoluta, en menores de 6 meses y durante la lactancia. ¿Por qué? Porque los recién nacidos tienen de por sí una deficiencia fisiológica en lo que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y por ende podría llegar a precipitar esto una crisis hemolítica aguda. Así que nunca la primaquina en embarazadas. Vamos a hablar 5 minutos de la toxoplasmosis, ¿sí? Es la última que tenemos que ver hoy en la clase. Como ustedes saben, es causada por Toxoplasma gondii, que también es una zoonosis de alta prevalencia, sobre todo en países tropicales, y cuya infección primaria en general pasa asintomáticamente en el 90% de los casos. ¿Cómo podemos llegar a nosotros tener contacto con el toxoplasma? Porque nosotros somos un huésped intermediario accidental. Ya sea por el consumo de animales, por ejemplo, cerdos, ¿sí? Que tengan quistes tisulares, o por tener gatos domésticos que eliminen o quistes en la materia fecal. Esto en general pasa con los gatos bebés y no con los gatos adultos. Entonces, transmisión. Ingesta de carne cruda, porque justamente si la carne está cruda es que no se eliminan estos quistes tisulares. Contaminación, como les dije, a través de, sobre todo cuando limpiamos las heces de los gatos que tienen estos ooquistes. Transplacentaria, o sea, toxoplasmosis congénita, o también transfusión sanguínea, trasplantes de órgano y accidentes de laboratorio. ¿A quiénes le vamos a ofrecer tratamiento para la toxoplasmosis? Aquellos pacientes que presenten coriorretinitis activa, ¿sí? O sea, toxoplasmosis a nivel ocular. ¿Por qué? Porque la coriorretinitis, si no se trata, tiene riesgo el paciente de quedar directamente con una disminución visual, incluso con una ceguera. En pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? En neonatos con infección congénita, y en mujeres que tengan seroconversión durante el embarazo, ¿sí? O sea, en este caso, si una paciente presenta seroconversión por toxoplasma durante el embarazo, podemos ofrecerle tratamiento a diferencia de lo que ocurría con el Chagas. ¿Cómo es este tratamiento? Lo que ya habíamos visto, la pirimetamida, el antifólico, con siempre el ácido folínico para evitar la mielotoxicidad, más otra sulfonamida, en este caso, que es la sulfadiazina. Este tratamiento se va a dar durante 4 a 8 semanas. ¿Sí? Ahora, les dije, cuando vimos la pirimetamida, que no podía ser usada en embarazadas porque justamente síntesis de ácido fólico primordial para el periodo de organogénesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante el primer trimestre hasta la semana 16 del embarazo, vamos a reemplazar este tratamiento por la espiramicina, que es un antibiótico, es un macrólido, y luego de la semana 16 sí vamos a, hasta que culmine el embarazo, seguir con pirimetamida y sulfadiazina.
En el caso de la corioretinitis, si no se puede usar la sulfagiacina, o sea, esto ya lo van a ver con antibióticos, qué efectos adversos, en realidad qué contraindicaciones tienen las sulfas. Si no se puede utilizar, vamos a usar otro antibiótico de la familia de las lincosamidas, que es la clindamicina. Y lo que siempre se utiliza en caso de corioretinitis, corticoides. ¿Por qué? Para bajar la gran inflamación, ¿sí?, ocular que tienen estos pacientes e impedir, como les dije, las complicaciones como disminución visual o ceguera. Bien, eso fue todo. Espero que las clases les haya servido. Les agradezco mucho por la atención.